la violencia contra la mujer, la trata de personas, la situación de explotación laboral, sexual, de esclavitud y de servidumbre en la que muchas veces se encuentran las mujeres, que es el colectivo que en un 85% de los casos las víctimas son mujeres, niñas y mujeres jóvenes fundamentalmente. Siempre tuvieron las mujeres las imposiciones familiares de tipo conservadoras, patriarcales, muchas veces confesionales, en donde le negaban a la mujer el derecho a cuidarse y a decidir sobre su propio cuerpo. La trata de personas es la esclavitud moderna y nosotros nos resulta difícil entender cómo hay tan poca empatía cuando se ven situaciones de trata de personas, ya sea para explotación sexual o laboral, y que la sociedad se desentiende del asunto porque si no le toca a ellos no es suficiente. En estas últimas etapas, a partir de la mitad del siglo XX por lo menos, nos hemos empezado a visibilizar y a unirnos en cuestiones que son la defensa esencial, para lo cual siempre nos han dicho históricamente que estábamos nosotros programadas, o sea, la defensa de la familia, de nuestros hijos, las buenas condiciones de vida, la salud, la educación. Y es curioso que cuando el grupo de mujeres nos unimos para defender estos valores a los cuales socialmente siempre se nos ha imputado que debíamos nosotros resguardar, si lo hacemos en conjunto, ahí tenemos la mirada crítica de las mujeres hacia las mujeres, porque así como nuestra historia, lamentablemente, del terrorismo de Estado, nacieron el grupo de madres de Plaza de Mayo y abuelas, hoy en democracia las madres, por ejemplo, las madres de las víctimas de trata, las madres víctimas de los consumos de estupefacientes, las madres víctimas de violencia de tránsito, las madres víctimas de violencia, somos las que salimos inmediatamente a cubrir los espacios que el Estado no está realizando. Se está atacando la cuestión de la política de género como algo negativo o como que queremos las mujeres imponernos superioridad sobre los varones. No, estamos muy lejos de eso. Lo único que pretendemos son la cuestión esencial que siempre se ha discutido de igualdad entre hombres y mujeres. El fondo, por ejemplo, que la ley de trata establecía para indemnización para el caso de víctimas de trata ha sido desarticulado. Todo esto constituye violencia contra la mujer. Hay una gran insensibilidad en una parte importante del Poder Judicial frente a las víctimas de los delitos de género, ya sea las mujeres víctimas de violencia física, psíquica, moral, económica, la violencia sexual, la violencia de la trata de personas, la violencia de la trata ya sea por cuestiones laborales como para cuestiones sexuales, que fundamentalmente la trata es contra la mujer por cuestiones sexuales, que incluyen incluso a niñas menores de 18 años que están en situaciones de extrema vulnerabilidad y que normalmente siempre son metidas en las cadenas de trata de personas, ocultándole la realidad, distorsionando por engaño, por distintas astucias, lo que se hacen los novios, y estas mujeres van cayendo en una red de explotación sexual que es muy difícil salir de ella. Nosotros tenemos en nuestro país legislación importante para la lucha contra la trata de personas y la violencia de género. En primer lugar, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es una norma, un tratado internacional que tiene jerarquía suprema conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, de manera tal que es imposible que un miembro del Estado Nacional actual pueda decir que no se van a llevar adelante políticas de protección de las mujeres, porque por norma internacional, con jerarquía suprema, el Estado tiene la obligación de llevar adelante estas políticas públicas y de no hacerlo incurre en responsabilidad internacional ante los organismos que monitorean los tratados. Aquí en la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en el artículo 6, por ejemplo, se establece
que los estados tienen que tomar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trato de mujeres y la explotación de la prostitución. Esta cláusula, que tiene, insisto, rango constitucional, no se cumple adecuadamente en los tres poderes políticos del Estado, porque si esto hubiera un verdadero cumplimiento, no habría tantas víctimas de trata como nosotros tenemos en la Argentina. Hay aproximadamente 50 millones de personas anuales víctimas de trata en el mundo, o sea, es una cuestión de crimen organizado, transnacional, donde se le viola a la mujer todo tipo de derechos, de los más elementales, que van desde la integridad física hasta el mismo derecho a la vida. Muchas veces desde las agencias de seguridad o del propio Poder Judicial se le pregunta a la mujer qué ha hecho y qué responsabilidad tiene en haber sido objeto de violencia, porque no se confía en la racionalidad de la mujer y en la posición de igualdad que tienen las mujeres con los varones. Por eso es muy, muy importante educar a los sectores públicos, ya sea a los componentes del Poder Judicial como del Ejecutivo y del Legislativo, a las fuerzas de seguridad, a las escuelas desde niños, enseñarle la importancia de la igualdad entre varones y mujeres. Es muy importante la educación, porque si no se sensibiliza a toda la sociedad, es muy difícil que se lleven adelante el cumplimiento de las normas. Es muy grave encontrarse con los testimonios y con los expedientes de las mujeres que han sido víctimas de trata. Pasan por cuestiones indecibles, indescriptibles. Nunca hay una relación de sexo afectiva, con caricias, sino con manoseo. Se la despersonifica de tal forma que es lo mismo que un manequén, nada más que es el cuerpo de una mujer que está sufriendo por esa relación sexual no deseada, porque siempre son víctimas del maltrato que lleva adelante un proxeneta, que también debemos entender con claridad que el que usa el sexo, que compra sexo, es uno más dentro de la cadena de proxenetismo. Ningún varón debería poder pensar siquiera en la posibilidad de la penetración sexual de una mujer pagándole. Pero hasta tanto esto no se lleve adelante una concientización y que además no se penalice el consumo, como está sucediendo en los países nórdicos, por ejemplo, va a ser muy difícil seguir manteniendo estándares internacionales en el ámbito de derechos humanos y la sexualidad. Otra convención importante que también tiene nuestro país adoptada y que la ratificó desde el año 2002 es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es el Protocolo de Palermo, que es contra la trata de personas. Aquí se trata de proteger a las mujeres y niños contra la trata de personas, contra la compra de sexo por dinero, que origina violencia a la víctima, que es la mujer que está en situación de vulnerabilidad absoluta cuando entra en una red de trata con fines de explotación. Y la explotación va a incluir siempre la prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, trabajo forzado, servicios forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos. Y cuando una mujer cae en una situación de trata como esta que se describe, realmente pierde su condición de ser humano.